Me entero a los 15 años, cuando voy a una conferencia de una persona que hablaba sobre temas de parapsicología, y yo siempre he sido una persona muy tímida, una niña muy tímida, de forma que no sé por qué se me ocurrió preguntar, en base a lo que estaba él hablando, que cómo se llamaban los colorines que rodeaban alrededor de las personas, lo que se movía, esos colorines que veíamos todos. Y en ese momento pues había 30 o 40 personas, se volvieron todos como diciendo que esta niña tan rara, ¿qué está diciendo? Pensando que yo lo había expresado mal, y la persona que estaba dando la charla me dijo, ¿cómo? Digo, no, que yo estoy preguntando que cómo se llaman los colorines que hay alrededor de los cuerpos físicos de la gente. Y él se quedó un poco sorprendido, me hizo un dibujo en el encerado y dijo, bueno, ¿esto es lo que tú estás queriendo decir? Digo, sí, pero lo que vemos todos, ¿no? Y la gente empezaba a murmurar y tal, y yo dije, bueno, pues ya no sabía, me provocó una especie de catarsis, ¿no? Porque no pensé que esto no era lo corriente. En mi casa no me habían expresado que cuando yo hablaba de los colorines, o cuando yo me quedaba embelesada mirando a la gente los colores que iban y venían, pues que era una niña rara. Mi madre siempre decía que era igual que mi abuela, de forma que me sorprendió mucho, y sobre todo a esa edad y hace tiempo, porque esto no es ahora todo lo que hay de estos temas es como más habitual. Pero entonces no, tengo 52, pues cuando tenía 15 años, fíjate el tiempo que hace, no era lo corriente, no se hablaban de temas metafísicos así de una manera más abierta. Ahora ya lo determinan incluso en un plano más científico. Y claro, pues ni tan siquiera se hablaba de que era aura. Esa palabra es una palabra que ponen como etiqueta, pero que es una palabra griega. Y yo solo hablaba de colorines. Esto es un poco como me enteré en aquel tiempo, y la verdad es que me produjo bastante desilusión, porque ¿cómo podía pensar yo que alguien me decía que no veía una silla? Me parecía algo completamente inaceptable, ¿no? Pero así fue cuando me enteré, y luego no quería hablar con nadie de eso. Me quería quedar callada, y en aquellos tiempos pues tuve la gran fortuna, no suerte sino fortuna, de conocer a unas personas que me apoyaron, me ayudaron y me entrenaron. Uno de ellos era un médico muy famoso, conocido de Lima, y él era un psiquiatra catedrático. Entonces él me decía y me entrenaba que no podía decirlo a todo el mundo porque todo el mundo no podía entender esto. Y cuando podía hablarlo, pues lo hablaba y me decían, ahora puedes decir lo que sea. Entonces hablaba de los colores y los interpretaba, pero no sabía por qué lo hacía. Y esto lo veía corrientemente pues cuando era adolescente, veía a la gente cuando mentía, cuando decía la verdad, cuando estaba contando alguna cosa extraña, cuando eran tacaños, cuando eran egoístas. De alguna forma no me hacía que fuera más perfecta, lo que hacía también era criticar, porque aquella persona no me gustaba, porque tenía unos colores un poco oscuros o sucios, y aquella otra persona sí que me gustaba porque tenía unos colores fantásticos y maravillosos, pero lo llamaba colorines. Me entrenaron muy duramente para que no fantaseara. Entonces tuve esa gran fortuna de que esta persona durante unos cuantos años ellos vivían en Perú, luego vinieron a vivir a España, trabajaban en el Hospital de Conjo, en Santiago de Compostela, y todo en silencio, por supuesto, y además me reunía con gente de alto nivel, digamos con personas que no querían decirlo un poco a su entorno, que les interesaba este tipo de temas, pero me involucraban y me metían como si fuera una pequeñina, ¿no?, dentro del mundo de gente, de hombres de negocio, arquitectos, médicos y todo tipo de personas de élite. Pero esta persona me entrenaba para que no fantaseara, sobre todo. Me daba objetos para que leyera el aura de los objetos, y luego pues me entrenaba y me ponía trampas para que supiera tener una mente coherente, y que sobre todo no me fuera por los lugares donde muchas veces ocurre con la gente cuando empiezan en este mundillo, ¿no?, que empiezan a fantasear o creen que hay energías determinadas, no saben calificarla, y entonces alguien le dice que es una entidad y no lo es. Entonces él, como buen psiquiatra, pero dentro de lo que es una mente más amplificada, me entrenó muy bien. Es una palabra que significa brisa, es energía en movimiento. Esta es una energía que no es estática, es dinámica y se mueve alrededor de todas las cosas vivas. Lo que pasa que depende de una frecuencia vibratoria. No es lo mismo el campo aural o el aura de un ser humano que la de una piedra,
que también lo tiene. Lo que pasa que la vibración es más lenta y las incandescencias son más lentas. Nosotros tenemos capas o bandas y digamos que las piedras no. Los árboles o las plantas, la naturaleza tiene incandescencias, tampoco tienen unas capas determinadas, y los animales sí que lo tienen, 2 o 3 capas normalmente. Hay animales que digamos tienen más percepción. Me contaban en un momento dado que un perro o los perros ven en blanco y negro, pero los gatos no, los gatos tienen una apreciación de color diferente. De hecho se usaban en el antiguo Xi'an para los templos de aquellos lugares a los siameses, que de eso procede la palabra siamés, eran mucho más grandes en aquellos tiempos, y estos animales, cuando llegaban ladrones o gente que era un poco densa, pues lo que hacían era saltar y atacarles, ¿no? Es un poco la historia así contada muy brevemente. Bueno, pues se remonta la historia a todas las escrituras antiguas de egipcios, de iraquíes también, de persas, griegos, y en lo que incluso en la época cristiana, en la era cristiana, pues hemos visto y vemos retratos dibujados con una especie de luminosidad, de aureola, ¿no? Que lo llamaban alma, ánima, una especie de brisa, una especie de soplo que determinaba que algo fluía, algo había, y que además emitía una serie de colores. Pero si os dais cuenta y veis pinturas, siempre están dibujándolo por encima del tronco, ¿no? En la cabeza. Y esto tiene que ver mucho con el sistema endocrino, porque las glándulas superiores funcionan a una velocidad mayor, entonces emiten una frecuencia mayor y hacen que se expanda mucho más en el campo de color. Y todo esto tiene que ver con los pensamientos. En realidad el campo aural, ¿qué sería? Pues son pensamientos colapsados. Entonces continuamente estamos emitiendo pensamientos, somos conscientes, no lo somos, emitimos en un día normal 60.000 pensamientos. Imagínate si nos pusiéramos a decir que realmente emitimos 11 millones de pensamientos por segundo. La gente se quedaría colapsado, ¿no? Diría, pues no, pero ¿esto qué es? Entonces hay una multiplicidad de matices y de coloridos y de entramado en todo el campo de color. Pero lo que es a ojos visible, entendiendo que los ojos no ven, pero a ojos visible hay 6.500 colores. En el campo del astral hay millones. Entonces yo hay veces que veo tonalidades, algún tipo de color que no sé exactamente qué color es. Y de hecho los colores azules son más del hombre contemporáneo, porque en la época de Homero pues los azules no se veían, aunque se viera el cielo azul. Lo determinaban y funcionaban de otra manera. Y muchos niños de las nuevas generaciones incluso ven colores que no tienen nombre, no saben cómo identificarlos. Pero siempre hacemos una generalidad expresando que están los colores del arco iris y que de esa manera luego toda la entremezcla que hay entre ellos determinan unas funciones. Bueno, si una persona está con una actitud positiva, con pensamientos fantásticos, llenos de amor, maravillosos y bondadosos, su campo aural estará fantástico y espléndido, porque no tiene unas medidas estables, son variables. Pero siempre a la hora de expresarlo, de explicarlo, se dice una serie de condicionantes, ¿no? Determinado. Pero si la persona está densa, caótica, tiene pensamientos incómodos y desagradables, su campo aural estará mucho más empequeñecido, mucho más manchado, y todos los colores que pueden ser muy bonitos y que en su fase alta nos posibilita para que tengamos una expresión de vida maravillosa, cuando están bajos, esto hace que sea todo lo contrario. La naturaleza del ser humano es de color y vibración. Es lo que somos realmente. Lo que pasa que no es, hay cosas dentro del mundo del color que no nos han enseñado ni en el cole, no lo tenemos habitualmente como asignatura, hasta que me imagino que en las siguientes generaciones sí que lo tengan en cuenta. La lectura de aura que yo manifiesto, que yo realizo a la gente, es para que sepan y se conozcan y se descubran en muchos niveles. En el nivel emocional, cómo se encuentran, mental, cómo están físicamente, cuál es su trayectoria de vida, cuál es su propósito o misión, cuáles son sus potenciales, cuáles son sus habilidades, de qué manera se está incomodando con el ego personalidad, dónde están esos defectillos, yo llamo defectillos, ¿no?, al ser humano, y de qué manera pueden hacer que mejore su vida en todos los estadios. Un poco así en conjunto es así como lo que se sabe con esta habilidad que tengo, porque en realidad no es ningún don, es una habilidad. Y no soy adivina, no adivino. Lo que hago es interpretar este mapa de color que conozco de toda mi vida. Ahora, ¿cómo sé el funcionamiento, cómo sé la interpretación de los colores? No lo sé.
Lo sé de siempre, desde pequeña, pero no, eso es lo que no puedo expresar de por qué lo sé. No lo programo en la mente. Simplemente cuando estoy viendo a la persona en todo su mundo de color, me viene todo un lenguaje que me resulta habitual y coloquial, y entonces yo me expreso con la persona lo que me quiere manifestar ese mundo o ese mapa de color. Bueno, yo siempre invito a la gente a que utilice el color. Pueden utilizar toda una multiplicidad de terapias que tenemos hoy en día, pero siempre explico que elegimos por defecto por exceso de color en nuestra vida. Lo hacemos con la ropa, lo hacemos con la decoración, lo hacemos con la comida, lo hacemos con los amigos y lo hacemos con el amor. Es como una especie de sinfonía y de sintonía en muchos momentos. De forma que si tú te encuentras mentalmente o emocionalmente o físicamente de maneras diversas o difusas, pues si tú te aplicas el color vibrante de diferentes formas, incluso en una frecuencia que puede ser la ropa, te está ayudando a tener una mejoría. Lo observamos, por ejemplo, en la gente que tiene depresiones, cómo se viste. Y si fuéramos un poco observadores, pues observaríamos cómo es la decoración, no por moda, sino cómo es la decoración de color de la casa de alguien. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de ese circuito de vida? Porque ahí se ve cómo se está expresando la persona y si está muy activa o está muy estática o está alegre o está infeliz. Y entonces a una persona que pueda tener problemas de depresión siempre hay que invitarle a que se ponga colores vibrantes, naranjas, violetas, incluso rojos. Por supuesto que lo que va a querer es no ponerse nada de eso. Se quiere poner colores más de tierra, y los de tierra no estamos hablando de que sean malos o buenos, sino simplemente que depende del estadio en el que nos encontremos, puede hacer que te suba lo que es todo tu estado emocional, mental y físico, o te baje y te hunda más. Y en la comida igual, lo hacemos con la comida, elegimos también por este efecto de color. ¿Cuántas veces nos apetece comer legumbres, frutos secos, cosas de tierra? Y otras temporadas decimos, pues me apetece colores refrescantes o que sea cosas rojas o verdes, ¿no? Y siempre hemos pensado que, bueno, lo hacíamos porque nos apetecía. Otras personas dicen, pues decoramos la casa porque es la moda, y nunca tenemos en cuenta que lo hacemos porque es algo mucho más profundo que lo que puede ser una apariencia superficial. Por ejemplo, el color magenta, que es un color cuaternario, contiene 4 colores, entre ellos el rubí, fucsia y el violeta, y también el color oro por excelencia. El color oro y los colores naranjas siempre protegen, hacen que la persona no se la drene o digamos que tenga más incomodidades con todos los aspectos exteriores, porque a veces si no estamos bien, pues a lo largo de la jornada del día parece que nos van drenando, parece que vamos bajando nuestra energía, parece que nos encontramos difusos y confusos. Entonces, si tenemos esa energía aural bajita y nos colocamos o respiramos o visualizamos con colores o nos lo aplicamos en diferentes formas o fuentes de color, entonces va a hacer que nos mantengamos una vibración alta, y yo siempre digo que entonces no pasará absolutamente nada. Yo enseño mucho las respiraciones con el color naranja, que son muy sencillas, son de 5 minutos, y luego envolverte imaginariamente, porque lo que tenemos que hacer es llevar la imaginación porque tiene poder, y envolvernos en una burbuja de color oro. Cuando nos envolvemos en una burbuja de color oro, siempre vamos a estar totalmente potentes y fuertes. Y además está incluso demostrado científicamente con las cámaras Kirlian o cámaras sofisticadas. Si ahora mismo tú te imaginas que te envuelves en un color violeta y a continuación te hace una foto con una cámara, automáticamente sale esa especie de halo luminoso de color violeta, para que veamos un poco lo poderosos que somos, lo creativos y creadores que somos a la hora de hacer cosas que no tenemos que estar en una exposición de 30 minutos para poder llenarnos de un color, sino lo hacemos en el instante. De la misma manera que en el instante podemos estar fantásticos, podemos estar, pues cualquier asunto viene y nos da un bajón, y es automático. Y esto lo vemos en nuestra vida diaria continuamente. Las lecturas de aura se hacen cada 7 años. No es cierto aquellas situaciones donde hay gente que va a lugares donde dicen que hay que hacerlo cada cierto tiempo. Considero que esto es un fraude, y a mí me gusta expresarlo a la gente.
porque no es así. Existen capas diferentes dentro de este campo aural, son 14, de esas 14, las que yo hago la interpretación son las 7 más cercanas. Hay unos colores del día, de la jornada, que se suceden según estemos anímicamente. Hay personas que están en una constante no variable y entonces están funcionando con ese gran colorido bien. Pero hay gente que está totalmente inestable, ahora está bien, después de un rato están mal, la llaman y la dan una mala noticia y les dan un bajón, se ilusionan por algo y les da un subidón. Entonces esos colores son como pinceladas de acuarela que a lo largo del día se desdibujan como si echáramos agua en ello, ¿no? Luego hay unos colores que cambian cada 7 años, son los colores del cuerpo mental y emocional. Esto cambia porque nacemos en un plano dual, en un planeta dual, en el cual continuamente estamos haciendo diferencias de arriba, abajo, noche, día, blanco y negro, y los seres humanos somos como bolsas de químicos andantes y oscilantes. No hay ningún ser humano perfecto, igual ni homogéneo, de forma que cronológicamente y biológicamente cambiamos también este ciclo. Bueno, la persona no es la misma cuando tiene 7 años, 14, 21, y es como una especie de traje que nos colocamos y nos quitamos para empezar y comenzar una nueva etapa. Por eso tendríamos que tener en cuenta que el pasado está completo y que vivimos cada día de una fantástica manera de ver en color en todo lo que hay alrededor. Ahora, antes de los 7 años, ningún niño o niña es imperfecto auralmente. Yo jamás lo he visto, jamás he visto a ningún bebé que me indique que en un futuro vaya a ser una mala persona, que vaya a ser una persona con una calidad de A, B o C. A los 7 años sí. A los 7 años lo decían los antiguos griegos, nos colocamos la máscara para involucrarnos en el mundo de la corriente social. Comienza el ego personalidad, comienza a manifestarse lo que son los defectos. Y yo el ego personalidad lo defino como el sistema de creencias sociales, familiares, culturales, educativas y más tarde políticas y religiosas. No lo expresamos muchas veces cuando decimos, bueno, es que mi carácter es así, es que yo siempre he sido así, es que no tienes personalidad, ¿no? Estamos hablando con esa voz del ego. El alma no se expresa así nunca. El alma siempre es un niño feliz, divertido, incluso aunque nazca en familias desestructuradas o que tengan ciertas enfermedades, el campo aural es perfecto. A los 7 años incluso se empiezan a activar las emociones de las cuales heredamos de 5 generaciones. Antes no. Por lo menos lo que yo he visto, o lo que yo puedo expresar. Como ahora todo vibra mucho más rápido y en el plano herciano en el que vivimos tiene una frecuencia planetaria más vibrante, pues las nuevas generaciones que nacen en lugares determinados, incluso de esta naturaleza en Europa, por ejemplo, en muchos casos los niños que nacen tienen con un alto voltaje. Yo digo que tienen un alto voltaje porque vienen y son como almas muy antiguas. Incluso hay niños que no vienen del planeta Tierra, vienen de otros lugares y de otros universos, ¿no? Y cuando son muy pequeños, incluso con 2 o 3 años, se pueden expresar a los padres y los padres se quedan un poco como diciendo, ¿y esto de dónde lo he aprendido? Conozco a niños que sabían los ríos de la India, otros niños que dicen que han vivido en Asia, otros niños que le dicen a sus padres, pero ¿no sabes lo que es el amor? Y otros niños que hablan de términos como si supieran de ingeniería técnica y se quedan también totalmente obnubilados, aprenden muy rápido, leen muy rápido, conocen el mundo del color muy rápido y son gente a veces que llamamos como viejitos, ¿no? Pero que no lo son. Y esto se da mucho en ciertos circuitos o ciclos de la geografía, no del mundo. Pero estos niños incluso están exentos de karma. Así como cuando en nuestros tiempos nos decían, es que tienes que eliminar el karma, que es aquella formulación de cargas que traes de otras vidas hasta este momento, estos niños no. Sin embargo, los niños que nacen en Irak, en Asia, en África y en lugares donde hay hambruna o pandemias o guerras, sí que tienen un efecto kármico todavía. Tenemos que aprender el arte de la observación. Esto se tiene que manifestar incluso en los colegios. Yo creo que tendría que ser una asignatura importante, ¿no? Cuando aprendemos el arte de la observación, digamos que vemos mucha ventaja a lo largo de nuestra vida. Yo lo suelo expresar y trato de que la gente lo entienda muy sencillamente, porque al ego no le podemos eliminar ni ejecutar, ni venimos a trascender el ego, como en muchas filosofías se manifiesta, porque estamos en un plano dual, es imposible. Otra cosa es que tú puedas mantener tus emociones
emociones equilibradas, pero no vas a dejar de sentir o de percibir porque estás aquí, ¿no? De forma que aprender el arte de la observación es como ver la perspectiva de un plano, como hacen los arquitectos o delineantes desde arriba. Entonces tienes que ver cómo te mueves en tu circuito. Somos seres de hábitos, los seres humanos, de forma que lo hacemos automáticamente cuando empezamos a hacerlo de una manera habitual. Tenemos que ver lo que pensamos, qué sentimos, qué hablamos, cómo nos movemos y de qué forma nos estamos formulando a lo largo de toda nuestra trayectoria del día. Si lo vamos haciendo habitualmente, entonces el ego, ese caballo loco de la personalidad, lo tenemos cogido con esas riendas. Pues venimos a cabalgar el caballo loco de la personalidad, no que ese caballo loco nos maneje o nos dirija a nosotros en lo largo del día, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta cuando nos levantamos, incluso cuando estamos en la cama antes de levantarnos, tienes que plantearte y pensar, ¿tú qué quieres? ¿Que la vida o el día te cree a ti o que tú crees el día? Porque si tú permites que el día sea el que te maneje, puede que tengas altos, bajos y subidas y bajadas. Pero si tú creas el día y quieres manifestarlo de una manera fantástica, tú puedes hacerlo. Entonces, siempre expreso a lo largo de todo lo que yo he conocido. He estado en muchísimos grupos de todo tipo, desde, bueno, pues a los 11 años leía ya el libro de la ciclomancia de Robert Jung y hacía mis prácticas, pero siempre he dicho que es falso cuando dicen que tenemos que eliminar al ego o ejecutarle o eliminarle, si no, no estaríamos aquí. Es la sombra, la parte incómoda con la que está con nosotros, pero que no debería de revolvernos, debería de situarse en un plano en el que nosotros tengamos que aprender y descubrir muchos más horizontes. Venimos a sentir, venimos a comer o a degustar, venimos a oler, venimos a oír, a ver y un poco a expresarnos en todos los ambientes, no a carecer de ello. Venimos a experimentar y la vida está diseñada para que seamos inmensamente felices, no para otra cosa. Pero cuando no descubrimos de qué manera se mueve la parte egoica, pues entonces nuestra vida es como una especie de batalla campal en todos los campos. Entonces es muy fácil, ¿no? Lo mismo que la gente cuando aprende a conducir, ¿no? Parece que al principio es como una especie de mundo. Tienes que coger las marchas, aprender la dirección y luego pues la persona lo hace por inercia, automáticamente, y se pone a hacer otro tipo de cosas. Hay unos colores básicos del alma, yo lo defino como los colores básicos. Hay algunos autores o escritores que lo definen como los colores que se repiten y otros los colores base. Incluso hay gente que cuando se hace fotos con la cámara Kirlian dicen, ay, siempre tengo este color o parece que es el predominante, ¿no? Esos colores básicos del alma no cambian en esta encarnación. A menos que hiciéramos una gran mudanza, como hizo Jesús, el Buda, Ranta, otros personajes históricos. De forma que nos sometemos a una familia de frecuencia de color. Es una manera limitante de expresarlo, porque el lenguaje del alma no tiene palabras, de manera que esos colores básicos son los que van a ayudarnos a potenciarnos incluso con nuestro propósito, potenciales y habilidades. Un poco esta es la dirección. Y cada ser humano, cada grupo de seres humanos se habilitan con una familia determinada. No es que haya guetos de color, porque tampoco quiero que se entienda de esta forma, pero sí que procedes de una familia de frecuencia de color y te vas a habilitar en el campo laboral, personal y social. No lo recuerdas porque nacemos con el velo de Isis, el velo del olvido, de manera que tampoco recuerdas que has elegido una familia genética que contiene unas condiciones de crecimiento y evolución, elegimos un país, elegimos una raza, elegimos más cosas, pero no lo recordamos de repente. Sin embargo, los niños que comienzan en esta nueva etapa, sí que algunos sí que tienen muchos recuerdos de otros lugares o circunstancias. Tienen que fluir, claro, y de hecho se les puede invitar a los niños, adolescentes, cuando quieren estudiar hacer unos estudios o hacer una determinada carrera, a ver qué es lo que quieren ellos elegir. Y si hay niños que repiten, los padres no tienen por qué castigarles, van a su ritmo. Cada ser humano vamos a un ritmo. Unos van más rápidos, otros van más lentos, pero no hay ni tendría que haber ningún sentimiento de competición ni de comparación, porque somos frecuencias únicas. Es como la huella digital. No hay ningún campo aural en el planeta Tierra igual a otro, de manera que podemos ser pues más o menos 6.000 o 6.500 millones de seres y no hay ningún campo ni una persona igual a ti, por ejemplo, o igual a cualquiera de los que estamos relacionándonos. Y si no, buscarlo.
Si realmente hay alguien que sea igual, lo que hay es cierta similitud, hay una cercanía, por eso hacemos buenas migas, hacemos malas migas, nos gustamos ahora, mañana no nos gustamos, pero a los niños hay que dejarles que, indicándoles, educándoles bien, pero con un poco de plano de mente de libre, no con los paradigmas antiguos y obsoletos que hemos a veces recibido de patrones de los padres, abuelos y a su vez de todas las demás generaciones. No es lo mismo un verde claro que un verde oliva, que un verde turquesa o un verde esmeralda. Lo que tienen en común la familia de los verdes es que son gente muy creativa y artística, son sanadores o terapeutas y tienen muchas actitudes pedagógicas como profesores incluso. De manera que luego hay que ir o indicar si dentro de ese grupo uno es del grupo de los verdes claros, de los verdes olivas, del esmeralda y tiene unas condiciones de propósito diferente. Vienen a ayudar a sanar a la gente emocionalmente, mentalmente, físicamente, a hacer que sean creativos, artísticos. Bueno, cada persona tiene un potencial y no es comparable con nadie. Y si la gente se mira en el espejo puede hacer esa práctica tan sencilla. Yo siempre digo que con 5 minutos, como mucho 8 minutos, todos los días, en un lugar donde tengan de fondo una pared blanca, si puede ser, por lo menos que sea un color neutro. El negro y el blanco son colores neutros. De forma que si tú te estás mirando en el espejo sentado, cuando yo me lo he visto ha sido así. Al principio la gente cuando lo hace tiene que perder la vista, tiene que perder, no es mirar lo que es a la cara, ¿no? O mirarte en el espejo. Y hay gente pues que se asusta porque empieza a ver como que desaparece o empieza a ver como cosas, energías que se mueven y creen a veces que son cosas raras, extrañas, y esto es algo normal hasta que te vas habituando, porque el ojo no ve nada. En el campo aural el ojo simplemente es una cámara fotográfica, lo que ve es el cerebro y el cerebro ve lo que sabe, de manera que lo que contribuye a que se vea el campo aural tiene que ver con las células nerviosas que se llaman conos y bastones. Hay niños que lo tienen más activo, pero todos vemos el campo aural hasta los 7 años. Lo que ocurre es que no nos hemos tenido a lo mejor las condiciones adecuadas que nos han posibilitado para que esto lo hagamos con entrenamiento. Pero no es el ojo el que ve. Por lo tanto, los ciegos también ven el campo aural. La gente que tenga niños tienen que hablarles con el lenguaje del color. En el momento que les están preguntando, no les vamos a preguntar ¿qué? ¿Me ves en Laura? Porque el niño dirá, ¿y esto qué película me estás contando? Pero sí incitarle a que le exprese o que pinte con el color, cómo ve el cole, cómo ve a los compis, cómo ve a la mamá, cómo ve al papá. Y a mí me han enseñado muchas veces los niños que tienen rayos, truenos y relámpagos el papá porque se enfadó con la mamá, por ejemplo. A lo largo de la generación o de generaciones se han dicho frases populares. Y de hecho actualmente también se dicen haciendo la manifestación a través del color, pero no sabíamos que tenía que ver con esta descripción aural, ¿no? Cuando se dice veo la vida de color de rosa, se puso azul del impacto, rojo de rabia, verde de envidia, bueno, todo lo veo negro, esto se da mucho ahora, ¿no? Que hay lo que dicen de crisis, bueno, en realidad no hay crisis, hay transformation, que es lo que me gusta, entonces, por lo menos expresarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque mientras estemos induciendo a que si hay alguna incomodidad dentro de toda esta revolución que se tiene que manifestar y que es normal, y estemos con pensamientos caóticos y densos y oscuros, pues de alguna manera todo va a resultar mucho más difícil. Pero si tratamos de hacer una especie de obra de teatro imaginaria en nuestras mentes para que todo esto resurja, pues en base a verlo todo de súper colorido, pues la transformation será totalmente distinta, porque no la hay. Lo que pasa que lo que quieren es mantenernos mucho en la ignorancia, y esto pasa en todos los movimientos espirituales. Yo siempre invito a la gente a que experimente y no crea porque sí cualquier cosa, sino que investigue y que lo mezcle todo con la ciencia, porque me parece que todo lo que es metafísico o parapsicológico tiene que unirse con la ciencia para tener una mente coherente, que es de lo que se trata y de lo que tenemos que manifestarnos. Me gusta que la gente investigue, porque yo cuando a los 18 años decidí que todo lo que había de religiones, lo que yo que conocí o descubrí o investigué, tenía agujeros. Tenía una iglesia protestante frente a mi casa, me metí a ver lo que había. Me metí en una iglesia de mormones, evangelista, testigos de Jehová, bueno, los católicos, ¿no? Porque eso es lo que nos han educado en este país, y me di cuenta de que lo único que había era agujeros y vacío.
Me ha gustado investigar todo tipo de filosofías para ver realmente qué es lo que podía llenar o no convencer, sino saber por qué, porque el porqué de las cosas. Yo cuando me enteré que a los 15 años, como antes estaba contando, no veía generalmente, o las personas no veían los coloritos, pues yo no quería saber que lo veía por magia borrás, yo quería saber el por qué veía y por qué otros no veían y a qué se debía esto y el porqué de todo, en todos los niveles, incluso de descripciones parapsicológicas, ¿no? Y he estado en muchos grupos de metafísica, esotéricos, ocultos, bueno, de Madame Blavatsky, cosas que hacíamos y experiencias que se vivían, pero todo era un poco como muy oculto, no como ahora, que se da de una manera y se manifiesta de una manera mucho más abierta. Y conocí la escuela de Ranta, y esa fue la que no tenía agujeros. Hay gente que tiene una información equivocada sobre qué relación existe entre el campo aural y los chakras, o que si primero funcionan los chakras, luego sale el campo aural, o si es el campo aural el que sale y luego los chakras. Hay como una especie de equivocación de esta manera informativa. Yo siempre expreso que cuando una persona quiere tener un campo aural perfecto, precioso y maravilloso, lo primero que tiene que tener, aparte de los pensamientos fantásticos, que están llenos de color, es todo su sistema endocrino en perfecto orden. Y este sistema endocrino tiene que ver con los chakras más grandes, porque en realidad hace poco leí en un libro y decían que había 880.000 chakras. Creo que no tenemos casi espacio para colocarles, ¿no? O sus chakras. Entonces hablamos de los 7 que tienen que ver con esas 7 glándulas. Las pocas veces que yo he visto lo que son los chakras o esas ruedas que giran que tienen que ver con el sistema endocrino, yo las he visto que se encuentran en una cuarta, las diferentes glándulas que están en este sistema endocrino, y giran a una velocidad determinada, incandescente, de forma que realmente cuando yo lo he visto no había ni rojos, azules, verdes o amarillos. Se conoce que a lo mejor hay personas que sí que les han visto de esos colores. Van a tal velocidad que salen como si fueran unas luminiscencias por delante. Por detrás yo no he visto chakras, he visto una especie de tubos, como si fuera una especie de engranaje que se aplicaba también con esas glándulas por la parte posterior, en la cual cuando se hace una rehabilitación o una sanación siempre expreso que si limpias toda la zona posterior, luego ya puedes aplicarlo en la zona anterior donde están los chakras. Cuando estas luminiscencias o estos giros van a esa velocidad determinada, el campo aural se pone esplendoroso también, pero es porque tenemos una salud plena, porque tenemos un equilibrio perfecto, porque tenemos una armonía en todas nuestras emociones y en nuestra mente. Pues de qué manera nos afecta toda esta forma informativa que nos llega por todos los medios, cuando es con miedos, cuando son con decadencias, cuando es con terrorismo, cuando son con muertes, cuando es con violencia. Al ser humano, aunque quiera estar ajeno, le impacta, y en el campo aural se empequeñece, porque no estamos separados. Estamos unidos, estamos ligados, aunque queramos que esto no se dé, no se manifieste. ¿De qué manera podemos protegernos? Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que tener mucho conocimiento, tenemos que estudiar. Siempre digo a la gente que cuando uno estudia, su mente se abre, se abre, se abre. Cuando uno viaja, su mente se abre, se abre, se abre. Porque si no nos ponemos cuadriculados y la ignorancia es lo que pierde al ser humano. Y cuando estamos en la ignorancia, cuando nos quieren meter toda una serie de información densificada para que entremos en juicios, en críticas y en todo este tipo de vorágine de separación entre nosotros, lo que hace es que la gente se confunde. Hay mucha confusión y vuelve a bajar el campo aural. La persona, su autoestima se delimita, baja. Pero en el momento que empiezas a investigar y empiezas a hablar y conoces otras cosas, otras fuentes y observas de aquí para allá, aunque te cojas un empacho, yo digo siempre métete material didáctico interesante, ya sea de lectura, ya sea audiovisual, de todo tipo, no te canses de estudiar. Estudia una carrera. A los niños pequeños incluso les digo, no estudiéis una carrera, estudiar 2 a los adolescentes. Tenéis esa capacidad. Decía Einstein que utilizábamos menos de un 20%, imaginaros si utilizamos un 25%. Entonces seríamos increíbles, ¿no? Pero si hacemos caso de toda esta información que es nociva y tiene un lenguaje subliminal,
Nos lo meten por todos los lados, nos lo meten por la televisión, nos lo meten por la radio, nos lo meten en la compra, nos lo meten cuando estamos con la gente, cuando están diciendo, ay, cómo está todo de mal, porque fíjate, porque a una amiga, a la vecina, a un pariente, siempre están hablando de densidades y de cosas que están ocurriendo. Claro, vale, está ocurriendo, pero lo que tú crees, creas. Lo que tú tienes en tu mente. Yo puedo tener toda una vida desastrosa, pero si yo procuro y pretendo y creo que no lo sea y hago un cambio, estoy rompiendo paradigmas antiguos, estoy creando una obra de teatro con ese poder imaginativo. Este poder imaginativo nos lo decía también en la escuela de Ranta, que si lo utilizamos podemos hacer que todo esto se vea desde otra perspectiva y no nos haga o no nos incomode en ningún aspecto de nuestra vida toda esta información nociva. La actitud lo es todo. En el momento que alguien tiene conciencia ya está sembrando tu semilla y esa semilla es totalmente fértil. Comienzas a ser consciente de toda una serie de elementos que hay en tu vida alrededor y empiezas a preguntarte. La gente cuando empieza a preguntarse, y yo estoy viéndolo esto mucho en la gente de los 28 a 35, de esa generación. Hace 2 días, te hablo del año pasado, estaban pues tomando sus copitas, era una vida muy así como muy frugal, muy tal, en plan de nada profundo. En menos de 48 horas, esa gente se empieza a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Esto de qué va? ¿Y cómo puede funcionar el sistema de esta manera? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo nos podemos unir? Porque el asunto es que la gente de la generación o de tu edad también que quiere unirse. El asunto es que todavía hay gente que no quiere que se haga. Entonces meten todo tipo de información para que esto no se manifieste. Pero esto es que es algo que no se va a poder evitar. Porque ya hay mucha gente que está declarando y está abriendo, diciendo cómo funcionan los gobiernos, quién maneja realmente toda la economía. Y ya son informaciones que antes era alto secreto, ¿no? A nivel de Estado, pero ahora ya no. Ahora sabemos que hay gente en otros planetas, sabemos que nos guardan secretos a lo tonto, porque luego van a tener que abrirlo y muchas cosas. Entonces, como esto es imparable, de aquí al 2012, pues me imagino que si lo que se da rápidamente antes en un año o en 5, ahora se da en 24 horas o 48, imagínate. De aquí al 12 yo espero que la gente esté mucho más despierta y que sobre todo la economía a nivel de dinero desaparezca. Eso me gustaría, no sé si va a poder ser posible. Porque la gente del mundo del crecimiento espiritual dice, es que es una energía y tenemos que tenerla porque así podemos cambiar con la moneda, porque no deja de ser una energía de amor. Eso es una mentira. Un niño de 4 años le dijo a su padre, papá, eso es mentira. La energía es lo más equivocado que tenéis. ¿Por qué tiene que haber dinero? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber tú me das, yo te compro, yo te vendo? Cuando hay dinero abundante en todo el planeta. Lo mismo que hay alimentos abundantes para todo el planeta y no hemos visto a veces documentales donde tiran camiones de frutas y de verduras y de todo esto. Yo creo que lo hemos visto en algunos reportajes. Y con todo lo demás igual. Entonces la economía, primero, de cambio de conciencia, también entra dentro del mundo de lo que es el crecimiento espiritual. Eliminar todo tipo de creencias antiguas, de parafernalia y abrirse para tener esa... Yo siempre digo la mente coherente, por favor, las neuronas bien colocadas, para poder abrir y saber y conocer y descubrir todo lo que pueda venir nuevo, eliminar todo lo antiguo y poder dar esos saltos cuánticos. La gente tiene que estudiar mucho física cuántica, porque si no, no se entera de nada. Dice, ay, me dormí. Bueno, pues lo vuelves a ver otra vez. Yo siempre digo que el material didáctico, como los libros, hay que verlo y leerlo 7 veces. Si no quieres leerlo, te lo pones en pantalla. Si te duermes, no importa, tu conciencia está entrando. Pero tienes que estar abriendo tu mente y que el cerebro, el funcionamiento de tu cerebro, no funcione como considera el mundo, la gente que nos han educado, nos han enseñado, sino que hay cosas diferentes a lo que se creía, incluso antes. Entonces un poco es esa especie de revolución a nivel de todo tipo, pero en cuanto empiezas a ser consciente, cuando ya tienes otra actitud, tú ya estás dando un salto cuántico, aunque no te lo creas. De repente aparecen gente por otro tipo que piensa como tú y va a haber una unión. Se llama efecto mariposa en física cuántica. Nada es ajeno a lo que ocurre en el otro lado del planeta, de manera que yo no puedo decir, ay, nazco en una isla con 4 cocoteros y que los demás que se hagan lo que quieran. Y a toda la gente del mundo espiritual yo les digo, no meditéis tanto y poneros en marcha. Porque yo también puedo quedar mandando colorines al planeta.
Ay, digo, mando colores, energía y me quedo en mi casa. Y al que vecino que está pasándolo A, B o C, pues que se busque la vida. No, no, no. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que hacer que incluso no tendríamos ni que pagar muchas cosas, pero ya es meternos en terreno más de fango, ¿no? Un poco más así de barro, pero que la gente joven lo hará. Es que es absurdo cómo funciona, cómo funcionamos. Luego la gente ignorante, porque es lo que quieren, que se mantenga la ignorancia para dominar al pueblo, dicen, los políticos nunca han tenido nada que ver a lo largo de la historia del ser humano, nunca, son marionetas. Ya sabemos que quien maneja toda la economía son los banqueros y las familias de poder, que están todavía más escondidas, y algunas ya se las ve, ya no pueden esconderse tanto, ¿no? Pero los políticos no hacen nada más que lo que les dicen. Y además ahora todo se compra, ¿no? Siempre se ha hecho, pero ahora más. Bueno, ahora tú de repente contribuyes a tu comunidad con algo genial y que es barato o gratis, y llegan y van a meter una información para destruirte. Pero antes funcionaba, ahora no. Ahora la gente cuando empieza a pensar, entonces dice, bueno, esto que me están contando, ¿qué película es? ¿Qué es lo que ahora esta persona había sacado para poder construir un mundo mejor? Y resulta que ahora salen dos personas que dicen que es un maltratador, por ejemplo, ¿no? Lo hay en un personaje también muy conocido, que estaba pululando por todo internet y por todos los lados, ¿no? Bueno, tiene que ser así, o sea, parece ser, pero no tiene por qué funcionar. Bueno, me gustaría tanto decir a la gente, cuando estamos hablando de todo esto de la revolución, a mí me gustaría que la gente, sobre todo, pero lo he dicho, ¿no? Un poco, me gustaría que la gente, sobre todo yo que he estado involucrada en el mundo del crecimiento espiritual toda mi vida, desde que tengo 11 años, que no se quedaran con tanta fantasmada. Me gustaría que tuvieran una mente más científica. Me gustaría que no se creyeran cuando dicen se te ha pegado un fantasma, un bajo astral, o que hay cosas que te están drenando. Porque todo eso es mentira. Lo que tú crees, creas. Me gustaría que la gente despertara y que se viera lo fantástica y maravillosa que es. Me gustaría que la gente se viera desde la mañana y viera que son frecuencias únicas y específicas. Me gustaría que crearan un mundo diferente con su pensamiento, lleno de amor, de calidez y de color. Me gustaría que no incurrieran en separaciones y en comparaciones, porque lo único que hace es perder al hombre. Me gustaría que no funcionara, por supuesto, la economía, lo que es la moneda, y me gustaría que todos tuviéramos las puertas abiertas de la casa para que pudiéramos compartir. A mí me gustaría que esto no se acabase nunca. Gracias.